Buenos días, banda. Esta historia es solo para entretener derechos de autor, esta teoría barra fanfic no me pertenece. Sin embargo, el anime junto a la historia original del anime no me pertenece, sus créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 10. Él es un extraterrestre. Parte 2. Naruto se quedó allí, con su boca abierta y sus ojos mirando fijamente la espalda en retirada. De repente sintió un calor acumularse en su cuello y orejas, sus ojos se volvieron tiránicos y desenfrenados mientras se sacudía la muñeca. Obviamente sus gritos fueron igual de desenfrenados. Maldita mierda Alpa. Estúpido bastardo pervertido. Maldición. ¿Cómo te atreves? Ven y lucha contra mí si tienes la habilidad. Los otros dos adultos de la sala despertaron de su aturdimiento. Habían estado tan sorprendidos por las acciones del soldado, que sin dudas se encontraron callados. Solo hasta que el furioso Omega empezó a gritar improperios que pudieron volver a la rutina. ¿Acaso acabo de presenciar al gran Capitán América encadenar a un Omega? Brucie, pellízcame. Los labios de Naruto se apretaron en una mueca silenciosa bastante infantil. Sus ojos miraron con reproche hacia Stark, quien se acariciaba la piel de su mano donde Banner pellizco de ella luego que el hombre terminara de comentar. El sujeto maldecía al pobre científico mientras el hombre se disculpaba tímidamente. Discúlpame, Stark. Anthony rodó los ojos, y se sacudió la mano con ligereza mientras volvía a su puesto. Te perdono, Brucie. Pero honestamente muchacho, deberías prepararte. Las dudas engendradas que tiene por ti tal vez no desaparezcan aunque se sepa que Shield está tramando algo malo. El sujeto es demasiado terco. Por su edad y eso, los labios apretados de Naruto se aflojaron para dejarle soltar un bufido seco. Estaré preparado, gracias. Respondió mientras todavía enojado se miraba la mano atada. ¿Cómo fue que cayó tan bajo? Se supone que era un shinobi, y debería estar calificado para no caer en estas pequeñas trampas. Si Sasuke estuviera allí sería su perdición, por suerte no estaba allí para señalar que un truco tan ridículo había funcionado en él. A decir verdad, estaba de acuerdo, ¿cómo pudo haber caído? ¿Alguien se lo podría explicar? Se sentía tan ridículo que aquella vez que ese mentiroso gorila se hizo pasar por él. Bien. Le asintió el hombre sin verlo realmente, más interesado en su pantalla. Luego, como una idea de último momento, agregó con un dejo de broma. Solo evita que tu fluido Omega se desborde cuando te enfrentes a él. Los ojos de Naruto se expandieron sobre su cuenca como dos globos a punto de estallar de la vergüenza con sus mejillas rojas y sus orejas del tono más cautivador. Sin molestarse en decir algo que podría comprometerlo, el Omega tomó un kunai de su bolso, y lo tiró en dirección del hombre. Que de alguna manera logró moverse a tiempo con el sudor perlado en su frente al darse cuenta de que casi le clavan algo afilado a la altura de su cabeza. El próximo irá a una zona donde la luz del sol no alcanza. La luz afilada en los ojos de Naruto hizo que su amenaza sonara demasiado prometedora. Lo prometo, Stark. Almacenaje seguro 1 OC había seguido a esos ejecutivos de traje mientras el pulso de su sangre bombeaba hasta su errático corazón. Las puntas de sus orejas se habían calentado, y su mente no estaba del todo en su arriesgada misión. Todavía recuerda el rostro pequeño y delicado, y la oreja perfecta y rosa que se mantuvo en su periferia mientras se acercaba con un impulso repentino. Se encontró repitiendo esa imagen una y otra vez en su cabeza, y ese latido incesante aún no se había detenido. Solo cuando llegó a lo profundo del helicarrier, y encontró el pasillo que sabía que lo llevaría a las zonas más aisladas y reservadas a los agentes de Shield, es que dejó a un lado su mente impertinente. Como esperaba, el acceso a la puerta estaba codificado con una huella dactilar. La puerta de un metal pesado con una ventanilla de rejas era sumamente pesada y para otros sería difícil de abrir sin el código de entrada. Pero Steve se dijo que ya estaba aquí. Y no había marcha atrás. La fuerza en sus brazos al principio no fueron suficientes para que la puerta se abriera, pero no se rindió, usó todo el potencial que tenía y siguió empujando hacia un lado. La puerta mecánicamente corrediza que debería abrirse con fluidez se empezó a abrir con gran esfuerzo mientras las piezas chirriaban al movimiento. Finalmente la puerta cedió ante sus manos. Frente a él la bodega silenciosa se encontraba llena de cajas metálicas que se apilaban una arriba de otras. Era un lugar tan oscuro y alejado, que solo había pequeñas luces colgando para solo ver parte del camino. Como si con eso pudieran esconder todos los secretos de Shield. Steve dio unos pasos hacia el frente, sospechoso de encontrarse con otros agentes que pudieran atacarlo. Sabía que lo que estaba haciendo sería traicionar la confianza de Shield y sobre todo, de Nicholas Fury.
Pero debía ser fiel a sí mismo y tomar las palabras de Strack con justicia. El hombre tenía un punto que a Steve le parecía un poco certero. Y él tenía tantos secretos que nunca estarían dispuestos a mostrárselos a ninguno de ellos. Sobre todo si era un secreto que Steve estaba seguro que iba a llegar a ser clave para la oposición por los diferentes puntos de vista. A lo lejos vio la silueta de dos hombres. Steve se dio cuenta que el lugar no estaba tan solo después de todo, pero esas figuras parecían no haber escuchado la compuerta ser forzada y, ni siquiera habían visto al alpa rubio debajo de sus pies mientras caminaban hacia el lado contrario. Entonces, Steve se movió con agilidad, saltó sobre las cajas hasta el segundo piso y cayó sobre el puente opuesto de metal. Las maquinarias lo rodearon, sus ojos azules escanearon todo desde abajo, pero sin detenerse ahí siguió su camino. Sus labios se fruncieron. Parece que tal vez las sospechas de Stark podrían no ser solo una paranoia excéntrica. Al menos alguno podría hacer el intento de sacarme. Naruto miró a los dos hombres mayores con reproche, sus ojos tiraban filosas cuchillas mientras esos dos seguían su trabajo sin inmiscuirse en el molesto Omega encadenado a un costado. No es como si no pudieras zafarte de él. Si eres bueno en tu profesión, podrías escapar fácilmente, chico. Stark, quien estaba terminado de configurar algunos datos, se volteó con una sonrisa burlona. Naruto entrecerró sus ojos en rendijas, y luego, sin interés de seguir fingiendo, se soltó de la esposa en su muñeca. El tintineo del metal chocando con la mesa fue un ruido que solo sorprendido el tímido Dr. Banner. Del fondo solo escucho la risa divertida de Anthony. ¿Tanto drama solo para que te zafaras fácilmente? ¿Qué fue eso? Naruto se acercó a ellos, y sin molestarse en ser cortés tomó la bolsita solitaria en la mesa. La fruta seca volvió a sus manos. Mientras devoraba algunas, dijo algunas palabras. En realidad me había olvidado. Por supuesto, no iba a decir esas palabras. Preferiría que lo inyecten con esas agujas del demonio que admitirlo frente a ellos. Solo dijo a cambio, solo use de excusa las malditas esposas solo para insultarlo. Desde hace mucho que llevo esas palabras atrapadas en mi garganta. Fue liberador. La respuesta que recibió fue un bufido. Pero a diferencia del bufido burlo que esperaba de Stark, en realidad fue Banner quien parecía haberlo hecho. Naruto se dirigió a él, una de sus cejas levantada. Era la primera vez que el hombre se había burlado de él, pero claro, no le molestó. Solo fue un reflejo de sorpresa que pareció ser malinterpretado como algo intimidatorio en el sujeto. Bruce Banner alejó su vista de él y siguió trabajando. Deja de intimidar a mi Brucie, niño. Dijo Straw desde el otro lado. Naruto resopló indignado. No he hecho nada. Por cierto, ¿qué es eso de lo que estabas proponiéndome? Espero que no sea una invitación sexual. Porque ya te dije que no eres mi tipo. No te preocupes, no me atraen los hombres. Pero este no es el momento, Fury está por aparecer en 6 segundos. Antes de que Tony pudiera entender, Naruto fue hacia la mesa en la que había estado encadenado y siguió tomando de la fruta seca en sus manos mientras comía. Los pasos de Sasuke lo llevaron al borde de la frontera entre el país del hierro y el país de la lluvia. Las huellas de sus sandalias en la nieve se marcaron a través de sus pasos ligeros. Una brisa pasajera movió su capa y los mechones sueltos de su cabello negro. Su silueta solitaria viajó desde el paisaje verde de Konoha hasta los fríos páramos del país del hierro. Para llegar ahí tuvo que ser cuidadoso y desapercibido, sus acciones erráticas del pasado cuando fue un ninja rebelde todavía pesaban en sus hombros. Y muchas naciones ya no le daban la bienvenida cerca de sus regiones. Por eso fue muy vigilado, y asediado con frecuencia, temerosos de que pudiera descarriarse otra vez, sin duda desconfiando de un ninja pícaro. Sasuke sabía que el pasado tiende a tardar en cicatrizar, que las relaciones que había tratado de doblegar a la fuerza y romper habían terminado fragmentándose irremediablemente. No debería culparse porque ese era su objetivo, y en el pasado cuando estaba demasiado dispuesto a llevar a cabo lo que creía correcto, podría haber sentido el logro concedido. Pero ahora solo traía un amargor y contratiempo a su vida. Uno de esos contratiempos y sucesos amargos fue la tardanza de Konoha para informarle de la desaparición de su antiguo compañero de grupo. Parecía como si el propio Sasuke no fuera relevante en la vida del mayor héroe de las naciones shinobis. Mientras ascendía, aún conservando la frialdad de su clan, Sasuke percibió algo en el aire. Si no planeas salir de tu escondite, yo mismo te buscaré. El silencio siempre fue parte del paisaje, solo se escuchaba el sonido del viento arrastrando un poco de la nieve suelta, y el silbido de una ventisca fría.
Ni siquiera los animales parecían habitar allí por la falta de vida que debería haber. No estoy aquí para ser tu enemigo, Uchiha Sasuke. Los ojos profundos en pupilas de diferentes color se centraron hacia la nada, el cielo tranquilo con la ocasional ventisca de repente se dobló. Un círculo perfecto chispeante de oro se abrió en medio del cielo gris, y sus ojos despertaron el ego y Genkai. Simultáneamente con una velocidad de sus reflejos, tomó su espada Kusanagi de su funda y se preparó. Lo repetiré una vez más, no seré tu enemigo. Los ojos con pupilas lilas y rojo se centraron en el círculo rodante dorado, una silueta desconocida con una gruesa capa roja quedó suspendida en el cielo. Sasuke, impasible, y de pie solitariamente en la nieve lo observó con ojos profundos pero analíticos. Al chico que buscas, sé dónde se encuentra, es hora de que nos digas la verdad, Fury. Y esta vez nada de medias verdades. Todos se encontraban allí dentro, la habitación los mantenía más cerca pero al mismo tiempo tan lejos del uno de otro. Los ojos de los espías se enfocaban en el tímido Banner que ahora estaba demostrando sus dietés mientras la Alpa lo observaba con una intensidad dominante. Naruto se acercó al Beta, sus ojos empañados con impotencia mientras Romanov insinuaba lo peligroso que era el pequeño hombre tímido. Naruto lo ridiculizó, y si antes no estaba seguro, ahora con sus acciones había puesto a la mujer en una lista negra en base a lo que había preconcebido en este momento. Shield estaba usando el Tesseract para crear armas de destrucción masivas en la oscuridad, y no muchos estaban de acuerdo con esa revelación. Los científicos que estaban estudiando una forma de ayudar de pronto se sintieron traicionados. Y no solo ellos. Al ver la expresión de Steve y Thor, Naruto pudo discernir algo de asombro y extrañeza. En Steve se encontraba algo más amargo y molesto. De repente, Fury señaló a Thor, y lo culpó por unos hechos del pasado. El gran rubio extrañado se resintió. Observando con sus brazos cruzados sobre su firme pecho mientras Fury explicaba el incidente en un pueblo cercano al puente antiguo en Nuevo México. Habló sobre la comparación de sus armas débiles que no podían hacer frente a esas extrañas formas de vida que no pertenecían a la Tierra, y de que el humano no era la única criatura que podía oprimir a otros, y que la diferencia abismal en sus poderes los dejaba en desventaja. Entonces, Thor, con la mayor tranquilidad posible frente a los humanos de la Tierra mencionó que su pueblo solo quería la paz para este planeta. No son el único pueblo que existe, ¿o sí? Se dignó decir Fury mientras observaba apaciguado como si esperara que Thor mencionara algo como eso. Ya había dejado de fingir que Shield no estaba usando un poder que no podían controlar para crear armas supremas, y sin el interés del principio de seguir ocultando sus secretos, señaló en un tono insinuante. Su ojo negro fue lo suficientemente acusador mientras miraba fijamente a Naruto. Y no son la única amenaza. El mundo está repleto de personas que nadie puede vencer. Y tampoco controlar, ¿no es cierto, agente Uzumaki? A continuación todos los ojos se volvieron hacia él. Los labios de Naruto no traicionaron su nerviosismo, de repente todos los ojos lo observaban como si fuera una bomba explosiva inminente, y se dio cuenta que así debió sentirse Banner cuando lo estaban atacando hace poco. Pero Naruto no demostró su insatisfacción, y en cambio solo hizo una expresión de sorpresa. Fury, ¿por casualidad estás preparado para hablar sobre mi identidad? Preguntó con una voz lánguida el Omega. La disparidad en sus palabras en comparación con la tensa reunión hizo que más de uno comprendiera las implicaciones de Fury. ¿Tú también eres un extraterrestre? Se atrevió a preguntar Steve. Sus ojos eran igual de inquietantes que antes, solo que ahora había una falta de sospecha y más bien una compresión silenciosa. Escucho el resoplido de Fury, que parecía más dispuesto a responder. Hace un mes atrás mientras se estaba probando el Tesseract debajo de una de nuestras bases secretas, algo se salió de control. La llegada de tu hermano no solo trajo la deserción de uno de los nuestros, también apareció por primera vez un muchacho misterioso. El mocoso tenía habilidades sorprendentes, y técnicas que ni siquiera nuestros mejores espías podrían poseer. Sin mencionar sentidos mejorados más allá que los humanos. Y se podía multiplicar. No vengo del mismo lugar que ellos. Agregó Omega mientras se cruzaba de brazos entre el parloteo de Fury. El hombre lo miró, luego sonrió en desgana. Correcto. Él no es del mundo de Thor. Es un shinobi. ¿Estás hablando de un ninja? ¿Esos guerreros japoneses expertos en artes marciales? Pensé que solo eran aficionados y que su estilo no se apreciaría como un ser de otro planeta. Fue la seca respuesta despreciativa de Romanov. Tus palabras ignorantes pueden ser cambiadas si te acercas a mí. Mis puños son los mejores maestros, cabeza de tomate. Gruñó Naruto mientras daba un paso adelante.
La mujer lo miró con una ceja arqueada. Sin embargo, solo levantó sus hombros sin darle importancia. ¿Así que mantuviste a un mocoso alien cerca solo para usarlo, Fury? Preguntó repentinamente Stark. A Fury pareció no importarle que lo interrumpieran, por lo que cuando respondió al tono ridículo que Stark estaba tratando de morder, no se alteró y siguió su explicación. El niño fue de alguna forma aducido hacia este planeta sin la compresión de cómo. Parece que en el momento en el que el Tesseract se activó con la ayuda de Loki, una tercera puerta se abrió en otro planeta. Y justo en el momento equivocado. Por lo que decidimos hacer un trato. Nosotros usaríamos sus habilidades para recuperar el Tesseract, y él podría volver a casa cuando el Tesseract estuviera en nuestras manos. Entonces, ¿acabas de secuestraste a un niño, Fury? Preguntó, la voz de Stark tembló en consternación. ¿Así que tu plan fue controlar a un ser intergaláctico? ¿Al igual que como controlaron al cubo? Preguntó Steve, una ironía subyacente debajo de su voz calmada. Su labor con el Tesseract fue lo que trajo aquí a Loki y a sus aliados. Están anunciando a todos los mundos que la Tierra está lista para una guerra más avanzada. Detrás de él, Thor, quien estaba alejado y observando a todos, se acercó con una repentina ira. Y luego, uno a otro se empezaron a enfrentar verbalmente. Desde la distancia, observaba el espectáculo mientras ellos se oponían uno frente a otro sin remedio. Sus labios se curvaron con un sentimiento de ridículo, y sus ojos azules se encendían en una llama roja. En ese momento él no se dio cuenta, pero había algo en el aire que los estaba alterando completamente a todos. Sus ojos se prendían en rojo y volvían al azul eléctrico al segundo siguiente, pero Naruto estaba cruzado de brazos mientras su cuerpo se mantenía cerca del cetro de Loki. Que con parpadeos repetidos se encendía una y otra vez con la nula atención de todos. En un instante estaba aguantando el show delante de él. Steve se había acercado frente a Tony mientras un aroma amargo se desprendía del hombre más bajo. Las palabras de Steve fueron duras y, sin embargo, Tony, quien estaba haciendo bien en enfrentarse a él, mostraba lo contrario frente a los ojos de Naruto. Había algo que se revolvía en su estómago, como si un instinto salvaje que le decía que no debía permitir que esos dos se siguieran lastimando uno a otro. Ese deseo irritante finalmente se apoderó de él cuando sus sentidos se sintieron alarmados. Aléjate de él. Las cabezas se volvieron hacia él. La advertencia en ese gruñido fue lo suficientemente sorprendente para todos, que al instante giraron su cabeza hacia él como si la fuerza de su voz las hubiera girado. El que debería alejarse no es otra más que tú, agente Uzumaki. La voz de Fury alcanzó sus oídos, la respiración que se desprendía de sus pulmones se había vuelto una dificultad a medida que esa ira parecía querer dominar su mente, era tan errática. Al mirar con el rabillo del ojo, y respirando con una ligera dificultad, Naruto prestó atención a las acciones cautelosas de todos los presentes. La única mujer había llevado su mano sobre el arma enfundada en su cintura, sus ojos centrados como si estuviera frente a un terrible cazador. El gran Fury estaba en la misma condición, pero a diferencia de Romanov, su único ojo parecía solo ser cauteloso con un brillo en el fondo de interés agudo. Uzumaki, pon el cetro en la base. La mano del Omega se apretó, un suave metal frío envolvió sus dedos, y mientras escuchaba la advertencia de Rogers hizo caso omiso a esas miradas sobre él para bajar su propia vista sobre el cetro brillante sobre sus manos. Hasta ese momento, mientras observaba la luz azul tan intensamente como si estuviera absorbido por ese brillo, los demás vieron sus ojos azules ser reemplazados por unos rojos ojos afilados de felino, y las líneas en sus mejillas se habían engrosado. El aura a su alrededor fue dominante y salvaje, no tan diferente a la de un cazador. ¿Por qué? Nuestra beta está siendo intimidado. No es de nuestro agrado, responde. ¿Todavía tienes la energía para demandarme? Eres tan débil que ni siquiera podrías tocar la funda de mis kunai. Podríamos morderlo para que entienda a quién debe someterse. Esto no se trata de debilidad. Sabes que puedo someterte. ¿Por quién nos toma? En un segundo podríamos derribarlo. Inténtalo, escoria. Un alfa tan incompatible, debe aprender una lección. Muchacho impertinente, ¿desde cuándo los omegas son tan problemáticos? ¿Nos trata con tanta soberbia? Dile. Bueno. Tal vez soy algo más que una simple omega. Podría romperte la boca en solo un segundo. Bien, hazlo. Deberíamos romper su horrible rostro, un momento. Los ojos teñidos de rojo de Naruto se abrieron agitados, y su respiración se estancó. Sus ojos se quedaron vacíos de repente, y la oscuridad lo llevó hacia su pasaje mental.
Al principio se expandía la soledad y negro, pero enseguida se abrió un minúsculo destello de color familiar. Las llanuras se extendían, y el cielo pintoresco que permanecía en sus más importantes recuerdos empezaron a cambiar de la monotonía sombría que había llegado a reemplazar desde que la conexión se vio interrumpida. De un momento a otro estaba sobre las cabezas de los Hokages dentro de Konoha. Las nubes impasibles que a Shikamaru les gustaba observar en mediados de primavera recostado, y el bosque antiguo vivo de su característico verdor se extendían a su alrededor. Sus ojos que observaron las cosas aliarse como si fuera la primera vez, se encontraron buscando ansiosos la figura que había tratado de buscar desde hace un tiempo. Entonces se encontró con una masa burbujeante de chakra en medio de sus pies, una grieta silenciosa se quebró dentro del suelo rocoso que formaba la cabeza del cuarto. Era como la lava espesa escapando de su confinamiento silencioso, empezó con pequeños movimientos y se levantó calientemente mientras se condensaba con lenta ebullición. Lamentablemente ese magma hirviendo solo alcanzó una altura mínima, y luego, como si fuera suprimido por una gruesa barrera solo pareció detenerse. La compresión llegó repentinamente a Naruto. El poder incrustado dentro del extraño cetro era indiscutiblemente la clave de la extraña reacción entre la conexión de Kurama y él. Era lamentable que aquella interacción accidental con el cetro solo causara una pequeña mejora, pero a diferencia de antes que solo podía percibir la terrible oscuridad en su pasaje mental, las señales se están aclarando acorde el paisaje que creó para Kurama se ampliaba. Y mientras observaba esa tierna masa brotar como una flor del infierno, solemne y sangrienta, apostó con una gran alegría que su conexión estaba volviendo. Bien, te esperaré. Cuando volvió a la realidad, su nariz estaba a centímetros de otra. Sus ojos volvieron en algún momento a su antiguo esplendor azul y el magma salvaje había desaparecido de ellos. Ahora solo quedaba sus ojos valientes y un brillo obstinado en ellos. Esto es sorprendente. ¿Acaso soy el único que siente esa tensión sexual? Preguntó repentinamente Stark, sus labios se abrieron ante una jubilosa conmoción. Sus ojos claros enmarcados por unas lindas pestañas observaron de un lado a otro entre Alpha y Omega, mientras con una familiaridad desconcertante se apoyaba en el hombro de Banner. Los protagonistas principales que desde el principio comenzaron una terrible e infantil discusión se habían llegado a acercar más cerca de lo que debería ser un enfrentamiento. Delante de todos sus cabezas se posicionaron uno frente al otro, los centímetros íntimos que los separaba solo se mantenían mientras sus ojos se conectaban en una sola dirección. Como si estuvieran atraídos así sea como imanes. Las narices que casi se tocaban no se movieron, solo las arrugas de sus frentes se hundían con el doble de fuerza que un principio. La altura que le sacaba Steve Rogers a la Omega era una disparidad desconcertante y divertida, comparable a un cachorro rebelde de Akita Inu y un pastor alemán adulto. Lejos de ellos, observando, y cruzándose de brazos sobre su pecho estaba Natasha. Tan silenciosa como era ella y precavida, absorbió con un brillo de interés la escena. Sus labios se estiró en una sorprendente sonrisa templada pero obviamente burlona. Es excitante. Cuando Tony pensó que nadie se uniría a él esta vez, la voz profunda de la mujer espía quien lo engañó una vez lo sorprendió con su reducida y directa respuesta impactante. Los ojos de cierva de Tony la miraron detenidamente, estudiando esta rara coyuntura, haciendo una rara toma del rostro solemne en la mujer a su lado con sus ojos bien abiertos. Él se encontraba claramente aún más conmocionado por su respuesta. La mujer se dirigió a él. Sus ojos se encontraron y a su vez, todavía mirándolo ella le dirigió una sonrisa enigmática que duró solo unos escalofriantes segundos antes de volverse una vez más hacia la discusión de Omega y Alpha. Es obvio que mis motivos pueden verse incorrectos y defectuosos en el mayor de los casos. Que Fury haya apostado por ponerte a su lado antes que encerrarte, podría ser un discernimiento claro en otros tipos de condiciones. Habría creído en ti y colaborado como lo he hecho con Thor, pero recuerdo claramente que mis sospechas sobre ti empezaron con tu íntima interacción con un villano que acabó con muchas vidas en una noche. ¿Comprendes? Un extraño hombre apareció en el momento en el que Loki lo hizo por primera vez, él también dejó acogerse por Shield cuando posee una criatura gigante que puede aplastar ciudades, y derribar la fuerza de la organización que te mantiene obligada. Sin mencionar la forma indescriptible y compatible entre tú y el dios que desea acabar con nosotros. ¿Debería perdonar cada acción extraña y ambigua que haces? ¿O debería tomar la responsabilidad que Shield no tiene y interrogarte dentro de una celda? ¿Qué debería hacer? Dentro de los ojos de Steve no había más que un solemne principio, en ellos Naruto se observó reflejado mientras la voz naturalmente sensata del hombre profundizaba en cada oración.
Todas las dudas y razones brotaron entre esos cortos minutos que llevó a los ojos centrados de ambos observarse en la reacción del otro. Naruto no admitiría que fue estimulado de una forma extraña por la circunstancia actual, y que ver esos ojos por más tiempo fue completamente difícil de sostener. Por ahora no comprendería el nombre de ese sentimiento que dificultaba ser el mismo frente a Steve. Sino un rebelde que deseaba contradecir instintivamente a un alfa demasiado agudo y compatible. Pero eso es algo de otro momento, ahora debía dar una respuesta clara. Uzumaki. No podemos dejar de lado las preocupaciones de si se te puede considerar un aliado o el enemigo. Tu respuesta. Los labios de Naruto estaban secos y agrietados. El tiempo que pasó había tensado sus cuerdas vocales, aún así con la incómoda entrañable abrió sus labios. Si de verdad fuera un enemigo, no estaría teniendo esta discusión contigo. ¿Puedes creerlo? Suficiente, ustedes dos. De repente una sacudida lo hizo tambalearse, sus piernas flaquearon por la sorpresa y estuvo a punto de caerse cuando unas manos grandes lo sostuvieron de su cintura. Naruto terminó apoyándose en un pecho firme mientras sentía una inquietud sin precedentes. La sala estaba cubierta de fragmentos rotos y voces inquietas, al fondo se escuchaban las sirenas de emergencia y las voces de comando mientras se escuchaban explosiones en la cubierta. Pero todo eso pasó a un segundo plano cuando una voz aguda y demandante le susurró en su oído. Es hora de demostrarme que vale la pena apostar por ti. El susurro inexpresivo sopló como un incendio forestal sobre su oído, y fue demasiado consciente de repente de la distancia. También notó el calor sobre su rostro y su cuello, y algo picando en su nariz. Entonces el hombre se alejó, y Naruto sintió un repentino vacío. Ponte tu armadura. Quiero ver cómo luchas. Ja. Naruto observó la espalda del hombre alejarse, sus hombros parecían ser más anchos que antes y su cabello rubio más claro. Sucede que notó las manos enfundadas en guantes más grandes y firmes. Y sus ojos que siempre se habían mostrado severos, ahora acababan de mostrar un atisbo de algo dulce y amable. ¿Qué era esto? ¿Por qué notaba esas cosas? Su cabeza debe estar muy mal.